Gafa TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Con el gentil auspicio de Fosfo C. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Fantasías Maffer. Clínica Medic Center, lo mejor para su salud. Señoras y señores amigos de Gafa TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de Pensamiento Crítico, el programa de entrevistas de la plataforma digital. Esta noche nos acompaña Santiago Pérez. Él nos va a hablar sobre cómo está el problema político en nuestro país. Para desarrollar este tema le damos paso a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, muy buenas noches. Hola Galo, hola amigos, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico a través de Gafa TV Ecuador. Esta noche de lunes, inicio de semana, 25 de enero del 2021. Estamos a 12 días de las elecciones presidenciales, parlamentarias en nuestro país. El día 7 de febrero, domingo 7 de febrero, será la primera vuelta. Y a estas alturas se están perfilando ya los últimos datos, los últimos movimientos electorales para captar votos, para captar la atención del público y para llegar pues a cumplir sus pretensiones de llegar a la presidencia o a la Asamblea Nacional. Para lo cual saludo cordialmente al señor Santiago Pérez, la encuestadora Clima Social. Santiago, buenas noches, mucho gusto, gracias por aceptar este diálogo. Buenas noches, espero que se esté escuchando bien. Muchísimas gracias por la invitación. Mucho gusto también. Gracias. Para comenzar, ¿cuál es el clima electoral, digamos, haciendo un parangón con el nombre de su encuestadora? ¿Cuál es el clima electoral que prima a 12 días de las elecciones de primera vuelta, Santiago, por favor? Bien, bueno, lo que tenemos es todavía un escenario electoral en construcción. No se puede todavía vaticinar ningún resultado, más que mirar algunas tendencias, que eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros realizamos estudios sociales y estudios de opinión pública. Clima Social es una firma legalmente registrada ante el Consejo Nacional Electoral que nos permite realizar este tipo de actividades durante la campaña electoral, el periodo, el proceso electoral. Entonces, lo que nosotros hacemos es, vamos auscultando el grado de decisión y la intención de voto de los ciudadanos, sabiendo que eso va cambiando día a día. No es que se va a provocar un cambio abrupto de la noche a la mañana, eso es muy raro que ocurra, más bien se van marcando ciertas tendencias y ahora que veamos los resultados ya en concreto vamos a ver eso. ¿Qué es lo que tenemos en las actuales circunstancias? Es una elección inédita en vista de que tenemos una campaña bastante corta con una gran cantidad de candidatos presidenciales. Espero no equivocarme al decir que son 16 candidatos a la presidencia de la República. Igual también para las listas de asambleístas, son 17 listas para asambleístas nacionales y bastantes candidatos también dependiendo de la circunscripción o de la provincia para asambleístas provinciales. Entonces tenemos una gran cantidad de candidaturas, una campaña muy corta. Y también sembrada mucho de incertidumbre en la que hay al menos unos 3 factores que están pesando mucho. El primero es la pandemia del COVID-19, el segundo la crisis económica que viene siendo, que se acrecentó y se acentuó debido a la pandemia, pero que es un proceso que ya estaba ocurriendo desde antes inclusive de que se declarara la epidemia. Y también un proceso de un deterioro institucional bastante grave, bastante acentuado, que ha llevado a que los ciudadanos sientan cada vez mayor desconfianza en las instituciones y las autoridades. Ese es el contexto general y de lo que vamos a hablar a continuación.
yo cuando hablaba de clima, como que la gente tampoco entra en calor para hablar deportivamente, ¿sí? La gente tiene otras prioridades más allá que las elecciones. Y a los encuestadores, a las personas que hacen sondeos como ustedes, no les resulta un poco difícil porque la gente no está conectada, no está sintonizada, porque usted, Santiago, dice, a 12 días estamos en una campaña en construcción. Eso también resulta, suena un poquito raro, ¿verdad? Sí, así es. Y ahí quisiera topar el tema de la investigación social. También yo voy a ser lo más sincero posible para poder mencionar que también a ratos las firmas de realización de encuestas contribuyen a empeorar el clima, ¿no? Mala orientación metodológica, una tergiversación a ratos de los resultados, una pobre enfoque teórico y metodológico de parte de quienes realizan estudios de opinión pública, nos hacen que las encuestas y sus resultados sean puestos en cuestionamiento, porque también además los medios de comunicación y los actores políticos, candidatos y organizaciones políticas entienden poco de los alcances y las limitaciones, los usos y las aplicaciones de la investigación social. Entonces, tenemos un contexto bastante complicado. ¿Qué nos corresponde a nosotros frente a esto? Nos corresponde ser lo más rigurosos en términos de investigadores sociales, utilizar las técnicas científicas para tratar de demostrar toda la evidencia que nosotros estamos levantando con la mayor seriedad y rigurosidad. Y también nos corresponde demostrar mucha responsabilidad también en términos de mantener una distancia de las organizaciones políticas, de las candidaturas, para buscar una neutralidad y una imparcialidad. Entonces, ese es el contexto en el que tenemos, ¿no? Un contexto de una baja comprensión de parte de la ciudadanía, de las organizaciones políticas y también de los medios de comunicación, del trabajo, de lo que consisten las encuestas de opinión, con la exacerbación o con que se incrementa eso debido al mal manejo de parte de algunos institutos que realizan las encuestas de manera poco técnica. Santiago, diríamos que hay encuestadoras y encuestadoras como todo en la vida, pero podríamos hablar que hay improvisación, hay un poco, también puede haber tergiversación de los resultados. Entonces la gente dirá, ¿quién le paga a los encuestadores? ¿Quién son los que están detrás de los encuestadores? Porque los encuestadores también tienen su corazoncito por Santiago. Entonces, aquí es un juego de rigurosidad, de responsabilidad, de seriedad y de credibilidad. ¿Cómo podemos decir a la gente que nos está escuchando cómo creer a las encuestadoras? ¿Cuáles son los parámetros, los perfiles para quererlos? Sí, como Clima Social nosotros somos parte de la Red Mundial de Investigadores de Opinión Pública y se realizan muchos seminarios y muchas conferencias en los que se abordan estas temáticas. Lo que hemos encontrado es que es un fenómeno que ocurre en otros lugares del mundo y que en varias partes, también en el Ecuador, algunos encuestadores han caído en el show business, es decir, convertirse en una especie de vendedores de mercancía barata. Lamentablemente hay que decirlo, ¿no? Y a ratos que la política en sí misma se convierte en un show. Entonces, frente a ese contexto, ¿qué nos queda a nosotros? No nos queda más que demostrar seriedad y demostrar responsabilidad, explicando siempre que nosotros tenemos una base científica en nuestros procedimientos. Me parece que ese es el punto más importante que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, ¿quién paga las encuestas? Las encuestas las paga, en el caso de las encuestas que realizamos en Clima Social, nosotros realizamos un programa que se denomina Omnibus, es decir, que distintos clientes privados pueden acceder a nuestro boletín de suscripción y le pagan un valor por eso. De esa manera nosotros financiamos nuestro trabajo y tratamos de mantenernos lo más
equidistantes e imparciales de las organizaciones políticas. Esa es nuestra intención, nuestra lucha, nuestra meta siempre, tratar de mantenernos imparciales, porque sabemos que tenemos un trabajo que involucra una gran responsabilidad con la sociedad, con el país y con las propias personas que nos contratan también. Santiago, a nivel mundial, no solamente en Ecuador, las encuestadoras, los sondeos han fracasado últimamente. Tenemos muchos ejemplos de aquello. Y hay otro elemento que le dirá Santiago, a Santiago se le identificó con el gobierno anterior, con Correa. ¿Cómo podría usted decir este rato que usted tiene una imparcialidad para que las personas que están oyendo, que nos están viendo y los que lean e interpreten sus trabajos, pues lo consideren con una rigurosidad y con un profesionalismo? Sí, gracias. Voy a responder a los dos temas. El primero es que es cierto que durante los últimos años hemos tenido algunos fallos en los pronósticos electorales, y estos no han sido solamente en el Ecuador, sino que han sido en muchos lugares del mundo. Esto tiene que ver con las desigualdades en la sociedad, porque es probable que muchas personas que sienten que están en una condición de desigualdad o de injusticia, prefieran omitir su verdadera opinión. Este es un tema que ha sido bastante analizado, y voy a citar, por ejemplo, un texto que es muy bonito, vale la pena revisarlo, que se llama La espiral del silencio, de la autora Elizabeth Noelle Newman. Entonces, ella propone este concepto que se llama la espiral del silencio, que una persona que es entrevistada en una encuesta prefiere omitir su verdadero pensamiento porque está haciendo una evaluación del entorno. Y podría ser que lo que pasa es que mis amigos, mis vecinos, mis jefes dicen que hay que votar por tal candidato, pero yo no creo eso, entonces prefiero guardar esa opinión para mí hasta el día de las elecciones, que hay, ¿no es cierto? También eso ha sido llamado como el voto vergonzante, ¿no? Entonces, es un fenómeno que ha aparecido en muchas partes y que vale la pena mucho seguir reflexionando sobre eso. No se va a agotar de una sola manera. Con respecto a la asociación con el gobierno, con el expresidente Rafael Correa, sí, me siento yo que eso es una asociación, un prejuicio que se ha instalado en algunas partes, que no tiene mucha razón de ser, que es un prejuicio exactamente, ¿no? Por ejemplo, siempre cuando hablamos de un prejuicio, ¿qué quiere decir? Es un prejuicio, es decir, es una idea que se tiene sin tener bases o evidencias de que esa idea es una verdad, es una realidad, y por lo tanto yo insisto, esto es un prejuicio. Yo no tengo ninguna relación ni con la organización política ni con el presidente Rafael Correa. No he sido funcionario ni colaborador de ese gobierno. Ustedes pueden revisar en mis redes sociales. Yo no tengo ninguna asociación con respecto a ninguna organización política, y trato de mantenerme lo más equidistante por eso mismo, ¿no? Porque se ha instalado ese prejuicio, y lo que busco es justamente mantenerme ahora en una posición de bastante neutralidad. Correcto, correcto. Estas preguntas son importantes para ir contextualizando, Santiago, para luego entrar ya a hablar de lleno respecto a datos, a números que ustedes tienen. Terminemos esta partecita, Santiago, diciendo, ¿por qué entonces hay tantas diferencias y abismales diferencias incluso entre encuestadora y encuestadora? ¿Eso provoca una confusión, por una zozobra en la gente, o no tiene mucho efecto? Sí, bueno, yo lo que les diría es dos cosas. La primera es que una cosa muy importante a todos quienes nos escuchan y comparten esta conversación es que es muy importante que puedan analizar todas las opciones y todas las alternativas y mirar siempre la metodología de trabajo. Es decir, que por ejemplo, ¿no? Hay encuestas que son encuestas que se realizan vía telefónica
Hay encuestas que se realizan por vía digital, es decir, que a través de la computadora o del dispositivo electrónico se realiza la encuesta. Nosotros en Clima Social hemos optado por la alternativa de realizar encuestas en hogar. Entonces, porque pensamos que es mucho mejor visitar a las personas en sus viviendas, porque de esa manera tenemos la garantía de que estamos entrevistando a una persona que cumple las características que establece la muestra estadística de al menos el sexo, la edad y las condiciones de residencia y que vota en el lugar en donde es entrevistada. Esa es nuestra alternativa metodológica y de esa manera nosotros hemos caminado en estos últimos años, ¿no? Y hay otras encuestas que se realizan con distinta metodología. Entonces, si la metodología es distinta, los resultados van a ser distintos. Ahora, como dice San Pablo en Tesalonicenses, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Dicen, esa es la recomendación. Yo pienso que todas las encuestas tienen algún valor. Pueden ser que algunas sean más rigurosas que otras y que tengan una base metodológica distinta. Y ahí viene el discernimiento de las personas, ¿no es cierto? Entonces, creo que es muy importante que la ciudadanía se forme un poco mejor, que se forme cada vez más, que también los medios de comunicación y también los actores políticos entiendan un poco más acerca de los alcances y las limitaciones de las distintas corrientes metodológicas y que puedan también sacar sus conclusiones. De pronto la encuesta telefónica nos puede dar una salida más rápida, más barata también para auscultar las opiniones de las personas. La encuesta de hogar es algo que toma bastante más tiempo y también puede ser relativamente más costosa en términos de operativo de levantamiento de campo, pero pensamos que tiene un mayor grado de confiabilidad. Entonces, por eso nosotros defendemos esa que nosotros consideramos una mejor alternativa frente a otras que tal vez puede ser que tienen cada uno sus opiniones, ¿no? Pero no me puedo yo meter en este momento a opinar sobre la metodología de otras firmas que están haciendo otro tipo de metodología, sino que cada uno de nosotros defendemos lo que consideramos que es adecuado. Muy bien, estamos conversando esta noche de lunes 25 de enero del 2021 con Santiago Pérez. Él es director de la encuestadora Clima Social. Ahora sí, vayamos a los números, Santiago. Ustedes hicieron un trabajo de 11 al 18 de este mes y con un universo bastante amplio que supera los 11.000 consultas en 24 provincias y comenzaron esa encuesta. Yo no sé si podemos un poco, eso es importante, un poco hablar de la ficha técnica, para luego ir desglosando las preguntas y las respuestas. Santiago. Claro que sí. Para las personas que nos están acompañando en este momento, podemos ver en la pantalla que yo estoy compartiendo, que yo espero que también la puedan ver quienes están mirando esta entrevista. Vamos a presentarles las láminas de lo que tenemos nosotros como resultado de referencia. Esto nosotros le denominamos el programa Omnibus. Esta es la cuarta encuesta nacional que hemos realizado. Hicimos una en octubre, otra en noviembre, la tercera en diciembre y esta de enero es la cuarta encuesta dentro de este programa, que fue realizada dentro de la primera quincena de enero, ¿no? Fueron entrevistados 11.537 personas en sus hogares para tener una confianza estadística del 95% y un margen de error de más o menos 2. Fueron visitados entre personas en sus hogares en las 24 provincias del Ecuador y dentro de esas 24 provincias en 157 cantones y 462 parroquias. Aquí lo que tenemos es una desagregación que es bien importante para que puedan tener ustedes una idea de cómo se distribuye la muestra estadística. Tenemos la desagregación de esas 11.537 personas por sexo, edad y nivel de educación. Les preguntamos y registramos el sexo, la edad y el nivel de educación de las personas entrevistadas y lo que nos permite esto es contrastar esto con los resultados o con los datos
estadísticos oficiales del Censo de Población y Vivienda para que puedan ustedes ver que estos datos se corresponden con las proyecciones de la población para el año 2021, de acuerdo con las proyecciones del Censo de Población y Vivienda. Y también realizamos algunas preguntas sobre el nivel socioeconómico de las personas para también después hacer un análisis específicamente sobre eso. Bien, entonces, si les parece, vamos a presentar los primeros resultados. Sí, porque la primera es del asunto del nivel socioeconómico. Hay también preguntas sobre el COVID. Es importante, primero esos dos elementos, luego para ir introduciéndonos ya a la respuesta de la gente en torno ya a candidaturas, a preferencias, incluso veo que ustedes ya tienen alguna perfilación para la conformación de la Asamblea Nacional. Vayamos por el comienzo, Santiago. Sí, cómo no. Ahí lo que tenemos nosotros es, como pueden ver quienes están con nosotros en la pantalla, es una pregunta que se refiere a la actitud, los hábitos de las personas. En los últimos 15 días, ¿usted ha asistido a reuniones sociales en lugares cerrados sin usar mascarilla? Fíjense que un 78%, es decir, casi 8 de cada 10 dicen que no han asistido a reuniones sociales, mientras que casi 2 de cada 10, es 19.8%, reconocen que sí han asistido a reuniones sociales sin usar mascarilla. Lo que es interesante aquí es que tenemos un porcentaje mayor de los más jóvenes, los de 16 a 19 años, que son los que más reconocen haber asistido a reuniones sociales sin usar mascarilla, 28%, y de 20 a 29 años del 26%. Y así vemos que va bajando la frecuencia de personas que han asistido a reuniones sociales sin utilizar mascarilla a medida que la edad se vuelve más alta, ¿no? Y dos temas más. ¿Usted va a aceptar recibir la vacuna para el COVID-19 cuando esté disponible? Dice que sí, el 51%, es decir, un poquito más de la mitad. Mientras que el 37% dice que no va a aceptar la vacuna, el 12% no lo sabe todavía. Esto puede ser que tenga que ver con el grado de información que la gente tiene acerca de la vacuna o de las cosas que se escuchan también acerca de los efectos nocivos, que podría ser que eso les lleve a algunas personas a decir que no están dispuestas a recibir la vacuna. También un 24% menciona que se ha contagiado de COVID-19. Esto no quiere decir de ninguna manera, no estamos reemplazando nosotros la estadística nacional oficial que se realiza sobre la base de las pruebas realizadas, que son pruebas de laboratorio, ¿no es cierto? Sino que simplemente las personas nos cuentan que puede ser que se hicieron o no se hicieron la prueba o que pueden haber tenido algunos síntomas y que piensan que eso fue el COVID. Puede ser que se equivocan también, ¿no? 24% dice que se ha contagiado de COVID-19, el 69% que no se ha contagiado y el 7% que no lo sabe, porque puede ser que haya mantenido algún tipo de síntoma, pero no se hizo una prueba para confirmar. Santiago, en todo caso, esta pregunta es muy importante y estas respuestas porque dan lugar a conocer el comportamiento de la gente, sobre todo en el uso de la mascarilla, que es el instrumento básico para evitar el contagio. Y lo que me queda la duda, igual que a usted y a los oyentes, es por qué prácticamente el 50% no está por la vacuna, no está seguro que va a recibir la vacuna. Habrá que preguntar en algún momento cuál es, por la falta de información, las dudas respecto a los efectos que puedan tener. Eso es una tarea pendiente, diríamos, para una próxima oportunidad que habrá que analizar. Ahora sí vayamos ya al asunto electoral. ¿Cuánto de los 13 millones y pico de ecuatorianos que están habilitados, que están en los padrones, han decidido su voto ya? ¿Cuántos están? Sí, aquí lo que hacemos es el siguiente ejercicio. Como ustedes pueden ver, yo en mi pantalla estoy mostrando una papeleta que la utilizamos solamente para fines de la investigación de clima social. No es la papeleta oficial del Consejo Nacional Electoral.
ni tampoco queremos de ninguna manera anticipar ningún resultado, sino que le presentamos esta papeleta a las personas a quienes visitamos en sus hogares y le preguntamos y le pedimos que nos diga si es que las elecciones fueran hoy día, por cuál de esos binomios para presidente y vicepresidente votaría. Entonces, lo que tenemos es solamente una declaración, ¿no es cierto? Y tenemos el resultado total nacional. Si podemos ver en el gráfico abajo a la derecha, vemos que hay un 8% de personas que no escogieron a ninguno de los candidatos, el 4% que dejarían o anularían la papeleta y el 0.8% que la dejarían en blanco. Estas personas son las que se podría decir que están completamente indecisas todavía en este momento y que todavía podría ser que escojan a un candidato. Voy a avanzar una lámina para ver la siguiente, porque después de hacerle votar a las personas, de pedirle que escojan a un candidato, le volvemos a preguntar si considera o si es que está completamente decidido a votar por un determinado binomio o todavía es posible que cambie de opinión. Aquí lo que vemos es que un 75% dice que ya está decidido y el 24% que no está decidido. Pero aquí, ojo, una explicación. Espero no enredarles mucho con tantas explicaciones. 24% de los que escogieron a un candidato dicen que todavía pueden cambiar de opinión. Y ahora voy a retroceder al gráfico anterior. Y un 8% no escogió a ningún candidato cuando le presentamos la papeleta. Entonces, lo que tenemos es que todavía hay aproximadamente 32%. en casi 3 de cada 10, pongamos, ¿no es cierto? Casi 3 de cada 10 todavía no están completamente decididos y de esos 3 de cada 10 tienen una inclinación a votar por uno u otro candidato todavía. Ahora, que esté o no esté decidido no importa, porque también le pedimos y le decimos casi como es una simulación nada más. Le decimos que escoja un candidato de los que están en la papeleta que les mostramos. Entonces, el 30.1% escoge al binomio Arauz-Rabascal de la Alianza UNES, el 21.5% vota por el binomio Lazo-Borrero de la Alianza Creo Partido Social Cristiano y el 17.2% por Yacu Pérez Virna Cedeño de Pachacutic. Esos son los candidatos que tienen los porcentajes más altos. Después tenemos como que si se bajara una escalera, ¿no? Un escalón más abajo, Lucio Gutiérrez, Isidro Romero, Javier Herbas, que están entre 3 y 2%, y el resto de candidatos que son 3, 6, 9 candidatos que están con el 1% o menos del 1%. Tal vez ahí también debería sumarle al segundo grupo a la señora Jimena Peña del Movimiento País, que está con 1.8%, haciendo por aproximación casi 2%. Entonces, esta es la situación, faltando, cuando se realizó la encuesta, aproximadamente un mes o un poco menos de un mes para la realización de las elecciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir al respecto? Parecería que hay poco tiempo para que estas tendencias cambien de una manera muy fuerte. Más o menos ya se están marcando estas tendencias en el sentido de que tenemos estas 3 candidaturas que son las de Arauz, Lazo y Pérez, que están arriba, y las otras que están ya bastante más abajo, ¿no? Santiago, yo diría, bueno, que pueden haber dos elementos que podrían ser tomados en cuenta. Uno, que la campaña recién comienza, pues, ¿sí? La campaña esta semana y la próxima van a ser un poco más contundentes, aunque en redes sociales ya ha habido. Y también no sé si habrá alguna incidencia de esos 3 debates que hubo, 2 del sector privado, uno de Diario El Comercio, el otro de la Cámara de Comercio de Guayaquil y el otro oficial del CNE. ¿Incidirá en algo? ¿Habrá algún cambio de posiciones o una consolidación? Sí, quisiera hacer una referencia con respecto a los debates. Me parece que los debates en sí mismos no tienen mucha
incidencia, no las ve mucha gente. Lo que sí pasa con los debates es que provocan conversación entre las personas que lo vieron, que les cuentan a quienes no vieron, lo que vieron en las noticias de la televisión, de la prensa y también de las redes sociales. Y a veces algunas cosas que son más bien graciosas, que son los memes, ese tipo de cosas, son las que más llaman la atención de parte de la población. Entonces, no es el debate en sí mismo, sino las repercusiones del debate que se construyen mediáticamente en la conversación digital, las que puede ser que tengan un efecto sobre una determinada candidatura para fortalecerla o para debilitarla. Entonces, eso se va a ir viendo en el camino, en los próximos días, a ver cómo se va comportando esta intención de voto. Y claro, es así, o sea, estamos casi a una semana del cierre de la campaña electoral y me parece que ya en este momento ya se van a ir configurando algunas de las tendencias con claridad, ¿no? Me parece que en este momento yo me voy a anticipar a decir que existe una probabilidad alta de que ningún candidato gane en una sola vuelta y que por lo tanto tengamos una segunda vuelta electoral. Eso es lo primero que quisiera decir. Y quiero recalcar y subrayar que esto es solamente una posibilidad basada en la información que tenemos a través de muchos estudios. Existe la posibilidad de que haya una segunda vuelta electoral. Primera cosa. La segunda cosa es que es probable también, igual solamente probable, que uno de los contendores de la segunda vuelta sea el candidato Andrés Arauz de la Revolución Ciudadana y que existe la posibilidad de que la segunda vuelta se dé entre Arauz y Guillermo Lasso y también existe otro escenario posible en el cual la segunda vuelta se dé entre Arauz y Yacu Pérez, porque la diferencia entre el segundo y el tercero es de 4 puntos. Si en estos días esa diferencia se acercara, por ejemplo, uno baja 2 puntos y el otro sube 2 puntos, se habría eliminado esa diferencia, pero no lo sabemos todavía, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos es esta, se podría decir, más o menos seguridad de que vamos posiblemente a una segunda vuelta y también más o menos seguridad de que uno de los contendores de segunda vuelta va a ser Andrés Arauz y que el otro contendor está en disputa entre Guillermo Lasso y Yacu Pérez. Santiago, esa ha sido más o menos la tendencia que se viene manejando desde algunas semanas atrás, ya, ¿verdad? Pero obviamente que la disputa aparecería hipotéticamente por el segundo lugar. Ahora vayamos brevemente para terminar a un escenario que ustedes también han hecho en su sondeo, en su trabajo, en su investigación, el asunto de perfilar una posible asamblea. Ustedes hablan ya de una posible asamblea y cuáles son esos números así brevemente, Santiago. Claro que sí. A ver, esto es un poco más complicado todavía, ¿no? Porque, como sabemos, la asamblea se elige mediante listas cerradas que nos permiten calcular los escaños posibles y seguros que tienen cada una de las organizaciones. Ustedes manejan 3 variables, Santiago, ahí, ¿verdad? Así es, lo estoy compartiendo en este momento, como pueden ustedes ver. Entonces, lo que tenemos es que nosotros hicimos lo mismo que mencionamos hace un momento, le entregamos la papeleta a la persona que es entrevistada, escoge a una lista y ese es el porcentaje que obtiene cada una de las listas. Y aplicamos lo que se denomina el método Webster, que es lo que dice la ley ecuatoriana que permite asignar los escaños en disputa, los divisores continuos impares. Y aplicando ese sistema, lo que nos dice es que Centro Democrático tendría de los 15 escaños nacionales en disputa, 3 seguros, 1 posible, 2 inciertos, que también tendrían
Creo y Pachacutic y Partido Social Cristiano, escaños que son seguros, pero el resto todavía están en incertidumbre en buena medida, ¿no? Podría ser que tengamos entonces una Asamblea Nacional conformada por representantes del Centro Democrático, de Creo, de Pachacutic, del Partido Social Cristiano, y como que en duda, pero todavía con cierta posibilidad, Avanza, Sociedad Patriótica, el Movimiento País y la Izquierda Democrática, que son los que podrían meter un escaño dependiendo un poquito de las posibilidades. Ahora, también hemos hecho el mismo ejercicio de asignación de escaños para cada una de las provincias, de las 24 provincias, un total de 131 escaños en disputa. Centro Democrático podría tener hasta 49 de 131, Creo y sus aliados podría tener 35, Pachacutic podría tener 24, Social Cristiano 15, Avanza 12, País 6, Sociedad Patriótica 6, Izquierda Democrática 6, y el resto de organizaciones políticas podrían meter entre 3 y un asambleísta. Y también hay un grupo de movimientos provinciales que también podrían meter asambleístas en distintas provincias, que podrían sumar hasta unos 9 asambleístas en total. Todo esto con una cierta incertidumbre todavía, porque es difícil pronosticar los resultados, dado que pequeñas variaciones de los porcentajes de la encuesta pueden quitar o poner un escaño. En todo caso, vamos a tener una asamblea atomizada, dispersa, ¿verdad? Y eso imposibilita lo que suelen llamar desde las ciencias políticas el asunto de la gobernabilidad. En todo caso, eso está por definirse y faltan solamente 12 días para las elecciones, faltan 2 días, 3 días para que se puedan seguir publicando las encuestas, ¿verdad? Y también faltan muy pocos días para la campaña electoral. Las redes sociales seguirán siendo las protagonistas en esta campaña. Y una pregunta final, así en un segundo. ¿Ustedes participan en el sondeo de boca de urna? Sí, nosotros vamos a realizar la encuesta a boca de urna, o también que se llama exit poll, ¿no? Exit poll o boca de urna, que es lo mismo, ¿no? Hay que diferenciar que no es exactamente lo mismo el conteo rápido de la encuesta boca de urna. El conteo rápido es un ejercicio estadístico que se realiza sobre el escrutinio de los votos, sobre las mesas ya contadas. La encuesta boca de urna es una encuesta que se realiza durante el día de las elecciones, a la salida de los recintos electorales, a personas que ya votaron, preguntándoles cómo hicieron su sufragio. Nosotros nos tomamos con muchísima responsabilidad de esto. A partir de las 5 de la tarde divulgaremos los resultados de esos estudios, siempre y cuando el Consejo Nacional Electoral emita una autorización de que los resultados que nosotros hemos levantado corresponden a una medición, a un cálculo que tiene todos los estándares científicos y técnicos. Estamos sumamente conscientes de que tenemos una obligación con el país y un reto y una responsabilidad, y lo haremos con la máxima seriedad posible. Tengan seguridad de eso. Muchas gracias a Santiago Pérez, director ejecutivo de la encuestadora Clima Social, por haber participado esta noche de lunes 25 de enero del 2021 en este diálogo para conocer cómo están las preferencias electorales, a sabiendas de que esto no incide, sino es una fotografía del momento, ¿verdad? Y tampoco la intención es incidir ni provocar que la gente, de acuerdo a estos números, vaya inclinando, sino será el propio razonamiento y la propia reflexión de cada ciudadano la que determine el rato que va a ponerse frente a la urna, frente a la papeleta. Santiago, muchas gracias por haber participado en este diálogo, muy amable. Muchísimas gracias, muchas gracias a Gafa TV, muchas gracias Fernando, también por esta invitación. Estaremos siempre pendientes de cualquier cosa para poder ayudar y contribuir para el debate. Muchísimas gracias, buenas tardes.
Gracias, Santiago. Señoras y señores, este ha sido Pensamiento Crítico a través de GAFA TV Ecuador. Volveremos mañana a seguir conversando de lo más importante y de lo que más nos interesa. Hasta pronto. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.